El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar. Qué bueno poderte decir que nos alegra podernos poner cita para compartir la palabra de Dios. Nuestro anhelo, propósito, es que seas edificado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una espada de doble filo. Cuando ella penetra, es letal, pero al salir es más letal. ¿Por qué? Porque ella entra y saca, arrastra todo lo que no sea de Dios de tu vida. Eso hace la palabra de Dios. Hoy nuestro tema, yo soy, promete un hijo, mas el yo soy promete ser escudo, mas el yo soy promete ser galardón. Estamos estudiando los pactos que tienen que ver con la redención y salvación del hombre. No estamos hablando de otros pactos, porque los hay, pero nos estamos refiriendo al pacto en el cual Dios busca a un hombre y pacta con él. Yo soy, promete un hijo. Abre tu Biblia y lee en pantalla conmigo Génesis capítulo 15, versículo 1 al 8. ¿Qué dice la Biblia? Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremaneramente grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si siendo así ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablábamos en nuestra introducción y decíamos que la vida de el patriarca Abraham con Dios, esa relación, es la radiografía del caminar del creyente que por la fe abandona los conceptos, pretextos, sabiduría del mundo y decide abrazar la cruz para obtener la justicia de Dios. Cuando yo digo abrazar la cruz, no hablo de que lo que tú hagas, lo que tú digas, te va a salvar. No. Tú tienes que abrazar la cruz para obtener la justicia de Dios.
Ahora, el crecimiento no lo da Dios. Mucha gente dirá, pero ¿qué está diciendo este pastor? No. La persona es la que recibe de Dios al creer y desata a su vida lo prometido. Muchas personas, cuando leen Primera de Corintios, donde el apóstol está diciendo, Apolos está, yo sembré, Apolos está regando, etcétera, etcétera, el crecimiento lo da Dios. Se confunden y creen que Dios viene a tu vida y te hace las cosas, y si Dios no las hace, pues tú no progresas, tú no sales adelante. Error, error. La semilla es la palabra de Dios. La semilla tiene que entrar a tu vida. Si tú no tienes semilla, no puedes hacer nada. Pero si esa semilla que tú la tienes, no la siembras, para que ella empiece a morir. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios? La semilla entra a tu vida y comienza esa semilla a destruir, a matar, a quitar de ti todo lo que no es de Dios. De tal manera que comienza ella a germinar. Luego de germinar, comienza el tallito a salir y así va creciendo. Más bien la vida del creyente va de aumento en aumento como la luz de la aurora. Y esto lo podemos ver en la vida del patriarca. ¿Por qué? Porque el capítulo 15 dice, después de estas cosas. La Biblia y su escritor, su autor, que es el Espíritu Santo, Dios, dice después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Porque se denota una acción. Se denota que hubo un cambio de rumbo, lo cual lo podemos concluir con la salida de Ur de los Caldeos, la casa de su padre, abandonarla, y haber entendido en su caminar que debía dejar su parentela. El día martes te explicaba que la parentela en el ámbito bíblico tiene que ver con aquella persona que puede redimir a otra. Y Dios no quería que Abraham tuviera parentela para que le redimiera, porque Dios iba a ser su redentor. Dios iba a redimir a Abraham. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Es decir, debe dejar su sobrino Lot. Este personaje, vemos en la Biblia, que era un personaje que andaba, ¿cómo usar una expresión? Andaba como la garrapata cuando se pega al ganado. Ellas buscan en el ganado alimentación, abrigo y se transportan. Pero no corresponde al ganado tener garrapata, porque si bien se alimenta, esa alimentación a su vez va produciendo una enfermedad, una anemia, y el ganado muere. Lot era un personaje carnal. Y era carnal y no entendía el llamado de Dios. Porque vemos que cuando su ambición, su ventaja, él era un hombre ventajoso, solo pensaba en sí mismo, así que se volvió una persona egocéntrica, buscaba su propio bienestar, donde su tolerancia con el pecado le hizo caer preso en las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde estas ciudades fueron atacadas
y Lot fue llevado preso, pero Dios, que había llamado a Abraham o al patriarca Abraham, le da la autoridad y le da el acompañamiento para derrotar a aquellos que habían tomado preso a su sobrino. Pero aún así él no aprendió Lot. Y es que muchas circunstancias que se pegan a tu vida no te dejan aprender, no te dejan avanzar, no te dejan recibir la bendición de Dios hasta que tú no saques de tu vida a esos Lot. Sí, que se pegan. Conceptos, pensamientos, formas de hacer. No, Dios quiere que tú dependas totalmente de Él. Por ello, vemos que lo último que se habla del Génesis capítulo 14 es la bendición que da Dios a través del sacerdote Melquisedec al patriarca Abraham. El yo soy sale y le dice: tú has entendido. Tu obediencia con entendimiento te lleva a recibir la segunda parte de Génesis capítulo 12, versículo 2. Mire que el aprendizaje de Abraham con Dios va en etapas y va de aumento en aumento. Hubieron errores, pero esto no limitó para que Dios no siguiera trabajando con Abraham. Tú puedes cometer errores, pero ten cuidado con el error que cometa, porque hay pecados que no son de muerte. Eso lo habla la Biblia. Una vez Abraham entendió que se debe obedecer con entendimiento, lo cual agrada a Dios, prosigue el pacto. El pacto sigue su curso. El pacto se sigue desarrollando en la vida de Abraham. No es que Dios volvió nuevamente a confirmar su pacto, porque es que Dios no necesita confirmar nada a tu vida. Tú eres el que necesitas que lo que Dios te ha prometido siga su curso. Eres tú el que necesitas entender que lo que Dios te ha prometido se empiece a desarrollar en tu vida, no porque Dios lo empezó a hacer, porque es que Dios da su palabra y su palabra no vuelve vacía. Así que el pacto continúa su curso. Y continúa su curso, ¿por qué? Porque Abraham había entendido. Es por eso que Abraham es el ejemplo de un creyente que acepta el llamado de Dios y comienza a caminar y va de aumento en aumento. Mire lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Cuando uno está en su casa, en su cuarto, durmiendo, no sabe y no aprovecha el amanecer. Yo recuerdo un día que estábamos haciendo un trabajo y tuvimos que amanecer en el carro. Y amaneciendo en el carro, en el llano, cuando ya eran las 4:30, se comenzaba a vislumbrar un rayo. Y a medida que el tiempo pasaba, la luz iba siendo más fuerte, más fuerte,
más fuerte. A veces uno no lo nota en la ciudad porque eso de las 6 de la madrugada, 7 de la madrugada, pues ya el sol está en todo su esplendor. Pero cuando nosotros vamos al trabajo, 3:30, 4, vemos nosotros cómo empiezan las nubes a mostrar que viene el día. ¿Y por qué se dice que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer? Porque tu vida ha venido de una oscuridad. El pecado es una oscuridad. El pecado es una ausencia de Dios en tu vida. Por eso va quitándose a medida que la palabra de Dios va penetrando, a medida que tú la vas entendiendo, a medida que tú te vas deleitando, a medida que tú la vas disfrutando, comienza la palabra de Dios a entrar y empieza a haber luz en tu vida. Así que esto indica, Proverbios, que estamos hablando de que Abraham iba de más a más. ¿Por qué no digo de menos a más? No, él iba de más a más, porque él obedeció. Cuando Dios le dijo, deja tu tierra, él la dejó. Tu parentela, no la dejó porque se llevó a Lot. Pero la casa de tu padre, él lo dejó. ¿Por qué dejó? Si tú lees Génesis capítulo 14, versículo 18, que lo vamos a leer, Abraham no recibió dinero del botín porque Abraham había entendido que la bendición de él viene de Dios. Muy claro, él lo entiende. Entonces Dios le enseñó que debía dejar a Ur porque Ur no le permitía a él formarse como nación. Él iba a ser una nación. Y si seguía en Ur, pues Ur lo iba a abarcar. Ur lo iba a inundar. Tenía que salir para él formar algo más grande que Ur de los caldeos. Y la casa de su padre, porque él iba a ser el jefe no solo de una casa, sino de una nación, y no solo de una nación, sino de todo un pueblo, entre los cuales está usted y estoy yo. Dios promete compensar a Abraham con 3 bendiciones. Por eso el capítulo 15 dice, después de estas cosas. ¿Después de qué cosas? Después de que dejó a su sobrino, que era el gran impedimento, que su sobrino no entendió, fue cautivo, tiene su encuentro con Melquisedec, Dios desata bendición sobre Abraham. Entonces Dios le dice, ahora sí, tú has entendido. Y se cumple lo que dice Génesis, capítulo 12, versículo 2. Génesis 12, 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Mire que lo primero que Dios le dice es, haré de ti una gran nación. Esto recompensa la pérdida de su país. Esto recompensa el haber salido de la nación a la cual había permanecido hasta entonces. Se estaba la nación Ur de los caldeos hundiendo rápidamente en el politeísmo, en la idolatría. Y Dios no comparte la idolatría. Así quiere disfrazarse con imágenes, así quiere disfrazarse con la idea de que es que Dios quiere que usted tenga presente. No, Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso le dijo, deja Ur, escapa de él,
escapa de su influencia, escapa de su corrupción, porque eso no te va a traer beneficio, no te va a traer bendición. Pero si tú lo haces, tú mismo serás cabeza de una nación escogida con una doble bendición. Lo segundo, y te bendiga. La segunda palabra que vemos nosotros en Génesis, capítulo 12, versículo 2, es, y te bendeciré. Te bendeciré. El lugar de su nacimiento y parentesco fue el escenario de todas sus pasadas alegrías terrenales. Ahora era necesario que pasara a un nivel espiritual, porque el que es espiritual controla todo lo terrenal. El Señor compensa la pérdida para él en una escena más pura y segura, con una prosperidad no temporal, sino eterna. Por eso el Señor Jesús dice, no hagas tesoros aquí en la tierra, sino hazlos ¿dónde? En el cielo. Y en tercer lugar, Dios le dice, engrandeceré tu nombre. Esto fue para compensarlo con la salida de la casa de su padre. Iba a ser el gran patriarca de una nueva casa, de una nueva nación, de un nuevo pueblo. Y gracias a ello sería conocido y venerado por todo el mundo. Por eso Dios desea que tú seas bendición. Si tú entiendes el Evangelio, entiendes la palabra, no solo la bendición de Dios vendrá para ti, sino también vendrá para tu familia, para tus hijos, para los hijos de tus hijos, y así, etcétera, etcétera. Pero a veces nos enfrascamos en nosotros mismos y buscamos nuestro propio beneficio y buscamos nuestro propio bienestar y los demás no nos importan. Y ahí es donde está el gran error. Porque nos ensimismamos en nosotros mismos. Dios le dice que tendría una bendición personal que sería el resultado del pacto y la promesa. ¿Por qué se demoraba Abraham? Porque Abraham iba entendiendo de manera lenta, más lenta, súper lenta. En otras palabras, Abraham tenía las 3 velocidades del burro: lento, más lento y despacio. Así que la bendición que Dios dio se retrasaba. No seguía su curso, no seguía su cauce. Y Dios le dice, la mayor bendición será expresada en estos términos: y sé tú una bendición. Que donde tú llegues, seas una bendición. Que a donde tú vayas, seas una bendición. Que tú a la persona que te sirve de comer, seas bendición. No un coqueto, no. No, una cosa es coquetear y otra cosa es traer bendición. Que la persona reciba y diga, pero esa persona es agradable. Esa persona ocupa su lugar, pero es una persona que yo siento verdaderamente el amor de Dios. No para sacar uno provecho y decirle venga, no, sino que ella sienta que es valiosa. Mire, yo lo entendí ayer. Un joven que todos los días nos lleva los alimentos. Yo le dije, mira, Dios te ama. Y empecé a hablarle.
Y él hoy se acercó y me dijo, don Jorge, anoche fui a una iglesia. Gracias, don Jorge. Yo le decía, pero ¿por qué me da gracias? Dijo, porque usted no me mira con desprecio, porque usted no me mira con rabia, porque usted, y yo le dije, pues no soy tanto yo, es quien está en mí. Así que tú serás una bendición. Ese es el resultado. No debe ser meramente un sujeto de bendición, sino un medio de bendición para los demás. Te lo repito. Dios no quiere que tú seas meramente un sujeto de bendición, sino que seas un medio de bendición para los demás. Cuando no rompemos esos esquemas y nos llenamos de celos al ver que Dios puede usar a alguien más que a mí, pues déjame decirte que no estás levantando líderes ni personas que el día de mañana lleven la antorcha. Nosotros aquí en casa hacemos devocional y siempre perfilamos a nuestros hijos para que el día de mañana lleven la antorcha. Y ya están predicando. Y para nosotros es un orgullo verlos involucrados en líderes espirituales de su salón. Y es una bendición. ¿Por qué? Porque la antorcha se debe pasar. No somos eternos. No. Es más bienaventurado dar que recibir. Y aquí el Señor confiere a Abraham la deliciosa prerrogativa de dispensar el bien a los demás. Dios te ha llamado no para que tú seas bendición a tus hermanos cristianos, sino también al impío, al inconverso, para que a través de ello lleguen a los pies del Señor. El dejar a Lot entra a el patriarca a disfrutar de una manifestación del dominio de la nueva naturaleza en Abraham. Me llama profundamente la atención este pacto. No quiero cansarte con él, pero cada nada que vamos estudiando vemos algo en lo cual podemos examinarnos. Dejar a Lot era que el patriarca entrara a disfrutar. Sí, a disfrutar. Por eso, si tú te detienes en dejar tu Lot, porque eres una persona iracunda, y quizás no te das cuenta, pero estás perdiendo tu hogar, tu familia, tus amigos, tus vecinos, porque explotas, y explotas, y explotas, porque eres una persona codiciosa. No has entrado en la nueva dimensión, en la manifestación que es tener el dominio de la nueva naturaleza. No, sino que esto te hace ir en contra de la aprobación de Dios. Sí, Dios promete, Génesis capítulo 12, y si tú ves gradualmente se va cumpliendo esa promesa dada una vez, una sola vez, pero se va cumpliendo en la vida de Abraham pausada y escaladamente. Esta aprobación se manifiesta en una visita celestial al patriarca. Si tú ves y lees conmigo nuevamente Génesis, capítulo número 15, versículo 1, dice la Biblia, después de estas cosas, de los acontecimientos, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. En visión. O sea, vino una manifestación celestial en la que el Señor reitera solemnemente la promesa de la simiente y la tierra. Hablo de la simiente, mas no de la descendencia,
porque la simiente es por la cual en la línea vendría el Cristo, el Redentor. Por eso este pacto con Abraham es de redención y salvación, porque Dios lo llama, lo aparta, para que a través de él se siga la línea de el Mesías, el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret. Así que Abraham le cree al Señor y entonces entra en pacto con él. Después de estas cosas me llamó profundamente la atención. Después de estas cosas, la victoria se encamina. Después de que tú dejas tu log, no sé cuál sea tu log, una mala amistad, un yugo desigual. No te estoy diciendo deja a tu esposa, no. Puede ser una sociedad, sí. Puede ser que tú por momento eres cristiano, pero de un momento a otro dejas de serlo. Por tu forma de ver, de pensar. Pasa una chica y tú la desnudas, la desvistes. No. Después de estas cosas, la victoria se encamina. La semilla comienza a germinar. Mira que te estoy hablando, no la semilla se siembra, no, porque se sembró. Génesis capítulo 12, el Señor Dios siembra la semilla en Abraham. Y duró un tiempo en empezar a morir, porque morir es yo desprenderme de lo que ata. Desprenderme de lo que me limita. Ay, hermano, es que a toda hora música cristiana. Sí, claro, no es que es la que te ministra. Y una canita al aire es lo que te detiene, es el log. Sí, es lo que te para. Que Dios te va a reprender. Que Dios te va a quitar. No, tú te vas deteniendo. Tú, tu crecimiento. Entonces la semilla comienza a germinar. Porque se sembró y murió, y esta para comenzar a crecer, o sea, la bendición se comenzó a desatar, y la abnegación registrada en el capítulo anterior es la abrebocas. Mire lo que dice Génesis, capítulo 14, versículos 18 y 19. ¿Por qué? Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec. ¿Quién es? Rey de Salem. No se sabe nada de él, ni genealogía, nada. Solamente que es servidor, sacerdote del Dios Altísimo. Saca pan y vino. Y el 19 dice, y le bendijo. Mire que hasta que tú no te desligues del log, no puede haber bendición. Hermano, es que el Señor no me ama. Y tú miras tu vida y es un círculo. Y es un círculo repetitivo. En diferentes tiempos, momentos y lugares, circunstancias, pero es un círculo repetitivo. No sales de ahí. Pareciera que ya la vida cristiana terminó ahí en ese círculo. Levantas, fracasas, levantas, fracasas, 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 levantas, fracasas, levantas, fracasas. No. No. ¿Qué log tienes? Y yo no sé por qué estoy reiterativo con ese log. ¿Qué log tienes? ¿Un mal negocio? ¿Un engaño en los negocios? Es que son negocios, hermano. No, ten cuidado. Pueden ser negocios, pero en los negocios tienen que haber principios bíblicos, principios morales, principios éticos. Tú no puedes ser ventajoso porque viste a la otra persona de la lengua y fuiste y más se la sacaste. No, pues yo qué hago, hermano. Es que es un negocio. Sí, ventajoso. Dios no está ahí. Puede que obtengas un fruto económico, pero
cuando te das cuenta vuelve y pierdes todo. No, yo me levanto. Bueno. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Abraham entró en una dimensión donde se reconoce que Dios está en su vida, porque dejó a su Lot. En la visión, el observador, el Señor Dios, pasa de la esfera de la realidad meramente sensible al recibir pequeños estímulos. Abraham viene de una guerra. Recordemos que Abraham siempre tenía temores, porque cuando Dios lo llama de Jaúr, de los caldeos, ¿sí o no? La casa de su padre y se lleva a Lot, desciende a Egipto. Allá en Egipto le dice a Sarai, no digas que eres mi esposa, eres mi hermana, porque si dices que eres mi esposa, yo pierdo la vida y te la conservan a ti. Entonces ten cuidado. Eso es cuando la gente dice, Dios necesita una ayudita. No, tú no has entendido. Entonces, va a la guerra, imagínese cuántos enemigos carga encima. Entonces habían temores y Dios le dice, a ver, has pasado de una obediencia sin entender a una obediencia con entendimiento. Ahora, no temas. No temas, Abraham. No temas. Algunas razones por las que él temía podría ser acerca de toda esa alianza que había hecho y de esas derrotas que había logrado y de los frutos que había arrebatado. Entonces Dios le dice, no temas. Tú vas a reanudar tu propósito. Vas a regresar a tu propósito con una fuerza tan abrumadora que nada te va a detener. Vas a tener un hijo. Pero vemos que Abraham nuevamente vuelve y le dice, pero Dios, ¿cómo lo vas a hacer si ya estoy viejo y a mi lado tengo una vieja, como una uva pasa? ¿Y de dónde? Como alguien dice, ¿de dónde limonada si no hay limones? O naranjada si no hay naranjas. Bueno, etcétera. Es la idea. Dios le dice, cálmate. No te preocupes. Yo voy a ser tu galardón. O sea, yo voy a ser tu victoria. Y Dios te ha prometido eso. A los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Pero también la Biblia dice que somos más que ganadores y triunfadores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Abraham seguía siendo un extranjero en una tierra extraña. Y esto pues le preocupaba, porque imagínense otras tribus, otras razas que atacaron así como hicieron con Lot, podrían venir a él. Pues imagínense, va creciendo, se va extendiendo y pues les vendrían a la guerra. Pero el Señor le dice, no te afanes, yo estoy a tu lado, yo te doy la victoria. Sí, yo soy, en otro lenguaje, tu escudo. Cuando vienen a atacar nuestra dignidad y el Señor está al frente, ¿quién puede hacerte daño? Si tú tienes un escudo al frente tuyo, pero tú no lo puedes ver porque todavía tienes a tu Lot. Dios le dice, yo soy tu escudo. La palabra yo se expresa separadamente
Por lo tanto, es enfática en el original. El yo, Jehová, Yahweh, recuerde que fue como se presentó a Moisés. Le dijo, es que yo soy el que soy. ¿Qué les digo? Pues que yo soy. ¿Cómo así? Sí, yo soy. O sea, tengo una autoexistencia. Soy el autor de la existencia. Por eso uno no debe preocuparse por mostrarle a la gente a Dios, porque Él mismo se presenta. Él es autoexistente. Él es el autor de la existencia. Él, como autor de la existencia, iba a ejecutar la promesa, se iba a manifestar a sí mismo a Abraham. Puede haber cualquier otra criatura, pero no como nuestro Dios, que en Él mismo tiene vida, que en Él mismo está la vida. Es el autor de la existencia, empezando que en Él no hay tiempo. O sea, es un eterno presente Dios. Así que esto era algo más allá de una semilla, o una tierra, o cualquier cosa temporal. Cuando lo espiritual predomina en nosotros, lo material se sujeta a todo y todo obra para bendición y se cumple todo lo que obra para el bien de los que aman a Dios. Parece un trabalengua, ¿sí o no? Pero no es así. El Creador eterno trasciende infinitamente a la criatura, porque ya la obediencia está condicionada solamente a la fe, por lo cual camina con Dios. Es que cuando mi mente entiende la fe, y en mi mente está la fe de Dios, porque es que mucha gente busca el secreto para prosperar, y buscan a alguien que les diga, mire, este es. Y se olvidan que el secreto es el Señor. No hay otro. El Señor. Nadie puede hacer algo si el Señor no está. Nadie puede tener mayor éxito si el Señor no está. Así tú tengas envidia, celos y digas, pero es que, ¿cómo ese tipo va a hacer eso y a tener ese carro? No. Y con esa mentalidad que tenemos a veces de pobreza, hoy tuvimos un pequeño debate, porque le dije a un chico, don, no me digas don. Y le dije, ¿por qué no? Porque usted es mayor que yo, que mí en autoridad. Le dije, por eso mismo, le estoy reconociendo que usted es una persona también. No. Y cogió a otro, que es compañero de trabajo, y le dijo, ahora sí dígame don. ¿Y por qué? Porque usted es inferior que yo. Entonces, a veces esos preceptos y conceptos que no son, te están deteniendo. Cuando tu mente está encaminada en la fe de Dios, entras a otro nivel, y este fue el caso de Abraham. Se desprende de su lo y se eleva a lo espiritual y a lo eterno. Al ser Dios, uno, su escudo. Dios dijo, yo soy tu escudo. Yo soy tu escudo. Luego le dice, yo soy tu galardón. Pero no galardón, sino sobremaneramente grande. O sea, no tengo palabras como decirte que si Dios está contigo, tú vas a abundar, sobreabundar. Que subió la papa y resulta que a usted le gusta la papa, pues Dios le va a bendecir para que usted compre papa. Ay, pero es que está cara. ¿Qué le importa? Es que tu proveedor es Dios. Y si te gusta, pues Dios te da. Que no se note la pobreza, porque es que tu Dios es proveedor. Tu Dios no ha entrado en bancarrota. El mundo sí.
El mundo habla de un calentamiento global. ¿Cuál calentamiento? Si el mundo fijara y mirara que lo que está causando todo es el pecado. Y eso ya lo expliqué. El pecado ha hecho que la tierra gima, se cargue y a causa de que se carga, se desordena. Si tú lees la Biblia, siempre ha existido las sequías y siempre habrían pozos y siempre usaban los pozos para irrigar la tierra. Pero ahora la gente no tome del río porque lo seca. ¿Quién le dijo eso a usted? ¿De dónde salieron esas ideas? Por más que usted no tome el agua, pues el agua sigue su curso y va al mar. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? ¿La vamos a bombear del mar otra vez? No. La tierra tiene su orden. ¿Por qué? Porque el mar vuelve nuevamente y filtra el agua y vuelve y la saca dulce en otro lugar. El patriarca tenía dos miedos. Primero, la presencia del mal y la ausencia del bien. Tuvo temor, por eso Dios le dijo, yo soy tu escudo. Y lo segundo, la experiencia y la conciencia habían comenzado a enseñarle que ambos eran juntamente su destino. La experiencia y la conciencia. ¿Por qué? Porque él mientras estuvo con Lot prosperó, sí, pero llegó un término en que habían roces. O sea, cuando tú vas creciendo en tu vida cristiana, vas a tener unos roces dentro de usted mismo en hacer el bien, hacer el mal, y uno de ellos predomina. Abraham entendió eso. Así que empezó por conciencia a caminar con Dios. El yo soy lo eligió a Abraham y vuelve y le dice, yo te llamé, yo te saqué de Ur de los caldeos, yo soy tu Dios. Y aquí comprende y se empieza a interponer entre él y todo el mal. Al ser el mismo Dios quien le llama, todo obrará para bien en la vida de Abraham. ¿Por qué? Porque es un escudo. El Señor comienza como siempre, con lo inmediato y lo tangible, pero prepone un principio que alcanza lo eterno y lo espiritual. Así que tenemos aquí un germen de apertura de la gran doctrina, Jehová nuestra justicia. Dios pelea por ti. ¿Por qué? Porque tú estás ahora en Cristo. No es que Cristo está en ti, no, tú estás en Él. Es muy diferente. Y si tú estás en Él, Él es tu escudo. Él es tu galardón. Él es el que te sostiene. Él es el que te guarda. ¿Por qué? Porque el versículo 2 de Génesis capítulo 12 y 3 comienza Dios a decirle, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Porque si Dios es nuestro escudo, todo lo que viene, golpea, ¿sí o no? Pero ¿qué hace el escudo? Deja que la integridad de la persona se vea vulnerada. No, lo repele. Por eso Dios dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Tú no te afanes. Ay, tengo la bruja al lado. Y, hermanito, ore por mí. ¿Cómo así? Si Dios ha prometido que es tu escudo. Si Dios ha prometido en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Dios le dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que Dios vuelve y le dice, recuerda, yo te saqué de Ur, yo te llamé y yo te dije que si tú dejabas tierra, casa, parentela, yo te bendeciré. Así que Dios le dice, yo soy, y declara
que Él está esencialmente relacionado con la prosperidad y destruirá a todos aquellos que peleen contra Él. Dios es tu escudo, pero la fe es la que te hace ver las cosas de Dios como si no fueran. Así que a Dios le pareció oportuno seleccionar a un hombre y lo seleccionó para conservar la piedad vital en la tierra y ser la cabeza de una nueva raza apta para ser depositada, para en ella se deposite la revelación de la misericordia, y al mismo tiempo dispuso que ese paso fuera el medio del llamado eficazmente de un mundo cautivo por el pecado, al conocimiento y al amor de Dios. Ponte a pensar, si Abraham no hubiera entendido el llamado que Dios le hizo, tú y yo hoy podríamos ser salvos. No, porque Dios dijo: en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y eso pone un punto a los judíos y no judíos, a los gentiles y no gentiles. Dios buscó, hoy Dios busca que tú entiendas que tu familia necesita de Dios, que tus amigos necesitan de Dios, pero tú has entendido ese llamado que Dios le hace. Has entendido para no dejarte intimidar por todo lo que el mundo piensa, por todo lo que el mundo hace. Ay, es que es el mes del... No, no tengas temor. Puede ser el mes de todos los meses de los diablos, pero Dios destruirá y acabará todo aquello cuando tú entiendes tu llamado. Porque es que el llamado especial de Abraham contempla el llamado de los gentiles como su resultado final, y por lo tanto debe considerarse como un eslabón en una serie de eventos maravillosos mediante los cuales todo obstáculo legal que impida la misericordia de Dios es destruida. Tú puedes traer bendición a tu vida, pero recuerda que Dios no trabaja con apoyos. No. Cuando tú te miras a ti mismo, porque es que Dios dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios estaba diciendo es que tú te pongas en la condición del otro, no para decir mire qué pecador, no, sino para que tú sientas el amor que Dios sintió por ti y tú logres decir: tú necesitas de Dios. Por eso Dios le dijo a Abraham, después de que se separó de Lot: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, hacia el oriente y al occidente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti, a tu descendencia, para siempre. El hombre escogido de Dios ahora está solo. Ha mostrado un espíritu humilde y abnegado. Está preparado para que Dios comience a obrar. Esto nos muestra una ocasión adecuada para que el Señor se acerque y le hable a su siervo. Por eso Dios le dijo, después de estas cosas, piensa y reflexiona qué está deteniendo
tu proceso espiritual? ¿Qué está deteniendo tu avance? No culpes a nadie, porque el único culpable eres tú. Aquí Abraham no hizo como hizo Adán. Es que la mujer que me diste, y la mujer, la serpiente que me engañó. Y la serpiente miró y dijo, ay, no tengo a quién. No. Cada uno debemos ser responsables por lo que Dios nos ha llamado. Así que empieza a examinarte, empieza a reflexionar, a mirar. Porque es que Dios depositó en nosotros su amor. ¿Y sabe cuál es el amor de Dios? El amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Aquel que no mira por sí mismo, sino mira por los demás. Y lo más hermoso es que ese amor ágape de Dios fue derramado dentro de mi corazón. O sea que yo tengo que mirar a los demás con el amor eros, no. Con el amor filial, no. Tengo que mirar a los demás con el mismo amor ágape que es de Dios, pero me fue entregado para que otros reciban lo mismo que yo recibí. Un amor sin condiciones. Y es que el amor no nace. El amor es una decisión. Alguien siempre me ha peleado y me ha dicho, no, el amor nace. No, el amor no nace. Dios en su amor ágape, amor que no mira lo suyo propio, amor que no mira su propio bienestar, amor que se desprende por otro. Ese amor es el amor de Dios que depositó en mí. Por eso Dios dice que si yo no amo con ese amor a mi esposa, a mis hijos, a los vecinos, pues no lo he conocido. Por lo tanto, no puedo decir que soy un hijo de Él. Por lo tanto, no puedo decir que he conocido a Dios. Por lo tanto, no puedo decir que Dios está en mí. Porque no he conocido el amor de Dios. Hoy yo te invito a que lo conozcas. Amor ágape. Y que ese amor viva en ti. Para que tú ames a los demás como te amas a ti mismo. Porque es que a veces, es que yo, hermano, y es que no. Ten cuidado. Puedes estar perdiendo tu familia. Puedes estar perdiendo tu empresa. Puedes estar perdiendo muchas cosas. Porque te vuelves egocéntrico. Y el egocéntrico fue la causal por la cual Satanás fue expulsado del cielo. Porque él mismo halló en él alabanza. Él mismo dijo, yo puedo. Él mismo dijo, subiré. Él mismo dijo, seré mayor. ¿Y quién puede ser mayor que su creador? Aunque tú no lo quieras reconocer. Dios te creó. Espero que este programa sea de bendición para tu vida. Que tú obedezcas como lo hizo Abraham. Abraham no se le presentó Dios. No, la Biblia dice que él oyó una voz del cielo. Y una voz del cielo le dijo, vete. Ahora, no le estoy diciendo que usted ponga a oír voces, no, está la palabra de Dios. Escúchala, examínala. Sí, y ella es la que te va a dar la dirección para que tú miras qué vas a hacer, para dónde vas a ir. Es importante que la mires, es importante que la observes, es importante que la llenes. No, es que no tengo tiempo. Cuando te enfermes, te sobra el tiempo. Así que es mejor que saques tiempo para que te examines a ti mismo y empieces a hacer lo que la palabra de Dios hace. Y cuando la palabra de Dios empieza a obrar en tu vida, te va a sobrar tiempo. Eso sí te lo garantizo. Muchas gracias por vernos. Te animamos para que tú compartas esta prédica con otros, para que le des un regalo a otro a través de esta prédica y que esta prédica pueda llegar
a miles y miles de personas y puedan entender el conocimiento de Dios y puedas tú también crecer espiritualmente. Te quiero agradecer por estarnos viendo. Si Dios lo permite, nos veremos el martes una vez más para poderte compartir la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.